La desintegración del sistema. Giorgio Freda. Un prólogo casi 40 años después. Han transcurrido prácticamente 40 años desde que Giorgio Freda, en agosto de 1969, pronunciara su intervención en Regensburg, la cual daría origen al presente texto de la desintegración del sistema y que hoy volvemos a sacar a la luz con esta nueva reedición. Como decimos, han pasado casi 40 años desde entonces, y con ello las circunstancias históricas han variado considerablemente, lo cual queda patente en parte del discurso de Freda, el cual estaba impregnado por el espíritu de la época en que vivió y por las circunstancias históricas que le envolvieron, el bipolarismo, la inestabilidad socioeconómica de los años 70 en los regímenes occidentales, los disturbios sociales y terroristas, etc. Freda constituye dentro del mundo del pensamiento y la acción revolucionaria de la Italia de los años 70 un intento de ruptura con el pasado, con las fórmulas obsoletas y ancladas en tiempos fenecidos que aún pretenden aferrarse a los rescoldos de una civilización periclitada. Es así como Freda representa la evolución natural y lógica del pensamiento eboliano que termina eclosionando, fruto de la situación del momento que le tocó vivir, en un llamamiento a los extremos del radicalismo de lo que en los esquemas burgueses se han venido a llamar extrema izquierda y extrema derecha. De aquellos campos ideológicos a los que Freda se dirigió no queda hoy absolutamente nada, por lo que su propuesta se inscribe dentro de un marco histórico propicio para estas iniciativas, en las que aún era posible la colaboración entre opuestos ideológicos bajo un bloque político unitario y homogéneo en la acción, pero diversificado en sus premisas doctrinarias teniendo como objetivo último la subversión del sistema. Podemos decir que Freda constituye el precursor del verdadero pensamiento radical, aquel que aspira a superar contradicciones dialécticas artificiales implantadas por los esquemas parlamentarios, aquel que subvierte el paradigma cultural establecido y los moldes y planteamientos preconcebidos instaurados por los burgueses. Es así como sobrepasando de manera decidida todas las formas de dogmatismo intelectualista, y rompiendo con manifestaciones de complacencia pseudo-revolucionaria que esterilizan la voluntad de lucha de las fuerzas transformadoras y que solo hacen verter sus energías en disputas abstractas y absurdas, el pensamiento radical adquiere una expresión real e histórica de sí mismo aunando las fuerzas revolucionarias que tienen como principal objetivo algo más que la destrucción del sistema, sino más bien su misma superación con el establecimiento de unas nuevas bases que nacen de una labor transformadora y sobre las que se aspira a construir un porvenir diferente al que ofrece la decrépita modernidad. No se trata ya de destruir un tipo de sociedad sobre cuyas ruinas construir un nuevo régimen, sino de emprender una labor de decantación histórica en la que eliminar esos mismos escombros de una civilización fenecida, hoy embalsamada, y que constituyen los residuos de un modelo del cual no debe quedar el más mínimo rastro en las estructuras del porvenir. El interés de esta pequeña obra estriba en la todavía vigencia de muchos de sus postulados, es decir, de aquello que atañe a lo esencial, a su propia base doctrinal y que en su tiempo facilitó la propuesta de nuevas estrategias dentro de un periodo histórico en el que todavía eran posibles los cambios drásticos. No menos interesante, aunque esta vez desde una óptica histórica, es el intento que constituyeron estas propuestas que buscaban una tercera vía frente a los imperialismos soviético y americano, de los cuales Europa estaba padeciendo sus exportaciones ideológicas junto a su respectiva hegemonía geopolítica. Es así como Freda adopta una posición equidistante con respecto a ambos modelos ideológicos y culturales, desarrolla una labor innovadora con la que funda una particular concepción del mundo basada en principios sólidos que constituyen los puntos de referencia, y que encarnan lo esencial de toda esa visión de la vida sobre la que se precisa una rígida firmeza, pero que conlleva a su vez la máxima elasticidad en el plano funcional y organizativo, en definitiva, en lo que atañe a la propia acción que se desenvuelve dentro del marco histórico concreto. La propuesta de Freda es para nuestros días, al menos en lo que a doctrina se refiere, algo totalmente válido y que aún mantiene su vigor. Su crítica desencarnada hacia la sociedad y el sistema sintoniza perfectamente con muchos de los problemas que acucian a la sociedad y a la juventud en particular. A esto va ligada una estrategia de lucha flexible, que rompe con los convencionalismos imperantes fruto de ese desencantamiento hacia fórmulas pasadistas, es una estrategia que persigue la desintegración del sistema burgués. Es, por así decirlo, en estos días en los que los jóvenes de hoy no han tenido ninguna gran guerra ni sufrido ninguna gran depresión, cuando en el plano operativo la propuesta de Freda significa un parchamiento de la situación actual, un recurso provisional para el aquí y ahora mientras no se den unas condiciones favorables para llevar a la práctica un gran proyecto revolucionario. Representa, por así decirlo,
la revuelta contra el mundo moderno, pero no su completo trastrocamiento con una revolución total que suponga una definitiva brecha histórica. El sincretismo ideológico y político que se le podría atribuir a Freda, más allá de suponer una desvirtuación o descrédito de su propuesta, constituye la más clara expresión de su originalidad en la búsqueda de una convergencia entre fuerzas revolucionarias, las cuales tienen un enemigo común, el sistema y la sociedad burguesa. Por tanto, deben fundar sus respectivos lazos de unión que permitan la unidad de acción sobre aquello que tienen en común. Este hecho alberga por sí mismo el espíritu de ruptura, innovación y vanguardia que caracteriza la iniciativa de Freda en lo ideológico y en lo estratégico, poniendo contra las cuerdas los esquemas políticos burgueses, siendo ese mismo espíritu el que anima el quehacer cultural e ideológico de las vanguardias del porvenir, de aquellos grupos que ya han hecho suyo hoy el combate identitario. La conjunción de elementos aparentemente opuestos en la doctrina desarrollada por Freda suponen una síntesis superadora de esas contradicciones modernas que el sistema, y con él la estructura de dominación burguesa, ha introducido sobre las corrientes revolucionarias, propiciando de este modo su enfrentamiento mutuo e impidiendo, al mismo tiempo, la subversión del orden imperante por causa de su fragmentación, sumiéndolas a todas ellas en la esterilidad política y revolucionaria e imposibilitando en sobremanera su colaboración para destruir al enemigo común. Así, manteniéndolas divididas, el sistema las debilita e impide que cualquier proyecto revolucionario prospere. Y es esta debilidad de las fuerzas subversivas lo que hace posible que el statu quo se mantenga intacto y la clase dominante salga fortalecida. Freda encarna la figura del soldado político, aquel para quien por encima de la palabrería y charlatanería de intelectuales y demagogos se encuentra la primacía de la acción, quien constituye con su comportamiento un ejemplo a seguir y que imbuye a su lucha de un sentido superior a la vez que le imprime un carácter impersonal en la que el soldado se limita a cumplir con su deber histórico, más allá de cualquier estéril preocupación moralista. Joven Europa, Bilbao, agosto de 2006. Introducción. El 27 de abril de 1978, el órgano bienpensante de vanguardia L Unità, diario del antiguo Partido Comunista Italiano, hoy dividido en dos organizaciones, Refundación Comunista y Partido Democrático de la Izquierda, publicaba en primera página bajo el título El lenguaje de Freda y el de las Brigadas Rojas extractos de un folleto escrito por Freda en 1969 y publicado de forma anónima. L Unità encontraba en este texto ciertas expresiones que parecían extraídas de uno de los numerosos comunicados de las Brigadas Rojas y en él se revelaban pasajes verdaderamente impresionantes por la identidad del lenguaje del jefe de un grupo subversivo de la época de la Revolución con el de los jefes de los grupos subversivos de hoy. No es necesario añadir que el mismo artículo hubiese podido aparecer en las columnas del órgano bienpensante de extrema derecha Il Secolo de Italia, diario del movimiento social italiano. Al publicar La desintegración del sistema, creemos aportar una contribución al conocimiento del movimiento revolucionario en Italia, al tiempo que mostramos nuestra solidaridad con el combate de Freda, fundador de las ediciones Diar, acusado número 1 del proceso de la Piazza Fontana, encarcelado durante más de 12 años por la justicia burguesa y condenado finalmente por esa misma justicia tras un juicio inicuo. Freda es, efectivamente, el tipo de revolucionario inclasificable según los esquemas ideológicos del mundo burgués. La etiqueta de nazimaoísta con la que se le ha querido encasillar es, por sí misma, el signo más visible de la incapacidad de la sociedad mercantil para reintegrar en su mundo a un hombre que le ha declarado una guerra total. De esta guerra total, la desintegración del sistema es precisamente la formulación teórica y práctica, radical e iconoclasta, sin preocupaciones de estilo ni inútiles rodeos. La presente edición completa de la obra en castellano va acompañada de una introducción de Claudio Muti, autor asimismo de las notas a pie de página que aparecen en el texto. Introducción a la segunda edición francesa. El texto publicado aquí en traducción francesa vio la luz en Italia durante el año 1969. Después de que el fenómeno de la contestación estudiantil hubiera provocado la ilusión de que un momento crucial, definitivo, había intervenido en la historia de esta preguerra interminable y sofocante. Frente a la revuelta de 1968 a 69, muchos, efectivamente, pensaron que la movilización para la destrucción del sistema burgués había comenzado. Se trataba, por el contrario, de un simple, pero ruidoso, reajuste del sistema. Tanto es así que en esta revuelta engendrada por las insuficiencias y los fracasos del régimen,
Las tendencias anarcoides y las veleidades antiautoritarias que caracterizan la naturaleza pequeño-burguesa ocuparon una parte decisiva. De esa ilusión no se encuentra huella en la desintegración del sistema, que afirma la necesidad de una subversión radical y absoluta. No es, pues, un optimismo vano lo que lleva a la autora a publicar este texto, sino la convicción profunda de que debe intentarse todo, particularmente en el momento en que algunos jóvenes buscan dar un contenido revolucionario a la revuelta estudiantil, para evitar su extinción en el reformismo marxista o su atascamiento en el pantano de la moderación. Es a estos jóvenes a quienes se dirige la desintegración del sistema, volviendo a proponerles como premisa normal y normativa de su acción los principios del verdadero Estado. Por primera vez, la formulación de la doctrina tradicional del Estado da lugar, sobre el plano de puntos operativos, a una coherente e intransigente posición de rechazo de los valores burgueses. Los que se reclaman seguidores hasta ahora de la doctrina tradicional del Estado, no habían salido aún del verbalismo académico y nostálgico, en el peor de los casos, y no se trata de un caso muy raro. Habían descendido al terreno de la acción, o mejor, de la agitación política, alineándose como mercenarios mal pagados al servicio de las retaguardias burguesas, utilizando el ebolianismo como una grosera coartada para su elección reaccionaria. Por el contrario, en la formulación de Freda, la doctrina del verdadero Estado es comprendida en el sentido de una oposición integral e irreductible al mundo burgués. La misma organización comunista del Estado popular que está presente en la desintegración como una alternativa a la sociedad de los mercaderes, no es sino la terapia de urgencia indispensable para la eliminación y el entierro del Homo economicus, el remedio a primera vista homeopático para la restauración de lo humano en un viril Rangerong, engrandecimiento. Es preciso, pues, recordar las contingencias en función de las cuales el texto se redactó, recordar las aplicaciones políticas deformadas e impúdicas hechas por numerosos ebolianos y tradicionalistas. Esto es indispensable si se quiere situar el escrito de Freda en su justa dimensión, particularmente, y más allá de las contingencias, de aquellas que han condicionado la utopía comunista aristocrática de Freda, la desintegración guarda un valor indiscutible, el de lanzar hacia posiciones de coherencia radical a aquellos que quieren empeñarse en el combate político. No se les exige devoción por las tesis de Freda, sino reflejos naturales de un temperamento y de un estilo construido sobre la claridad, la limpieza y la árida lucidez, la profundización sobre un plano de adhesión existencial a sus caracteres esenciales, de la doctrina del verdadero Estado y la elaboración de una estrategia de lucha flexible y desencantada, una estrategia vuelta hacia la desintegración del sistema burgués. Claudio Muti. Presentación. El documento que aquí presentamos constituye el texto de la intervención pronunciada por Giorgio Freda en la reunión del Comité Director del Frente Revolucionario Europeo celebrada en Regensburg, Alemania, el 17 de agosto de 1969. Estimamos oportuno publicarlo con la intención de replantear los términos del discurso sobre el Estado y de ofrecer las indicaciones operativas necesarias a aquellos que, habiendo seguido una dirección de experiencias políticas cercana a la del autor, estén dispuestos a superar la incertidumbre del momento presente y a movilizarse en la acción de destrucción de la sociedad burguesa. Análisis. Es inevitable que en este mundo de explotadores y explotados no sea posible ninguna grandeza que no sea en última instancia el hecho económico. Existen, opuestos el uno al otro, dos especies de hombres, de artes, de morales, pero no es necesario tener mucha sagacidad para apercibirse de que la fuente que los alimenta es única. Es también de un mismo tipo de progreso del que los protagonistas de la lucha económica sacan su justificación, pero todos coinciden en la pretensión fundamental de ser cada uno el verdadero factor de la prosperidad social, por la cual cada uno está convencido de poder minar las posiciones del adversario y conseguir negarle todo derecho de presentarse como tal. La razón fundamental que nos ha llevado a convocar este Congreso está determinada por la convicción profunda, la vuestra y la mía, de que el momento presente impone a nuestra organización la exigencia de cerrar filas alrededor de los motivos centrales de nuestra visión de la vida y del mundo. La exigencia, en primer lugar, de reconocer cuáles son realmente los puntos de referencia y los cánones de los que deriva nuestra presencia política, para distinguir así la dirección ideal a asumir. En segundo lugar, o mejor, consecuentemente y de forma simultánea, la exigencia de articular en un grupo elástico, ágil, sin complejos, sin inhibiciones, en una palabra, sin prejuicios, nuestra vocación, nuestra voluntad de lucha política. Nos encontramos en el momento en que la necesidad de comprender los errores pasados, las razones profundas que han podido permitirlas, se cruzan con el deber de hundir nuestras raíces, es decir,
de los hombres que se consagran a la política sin reservas mentales, sin intenciones equívocas, sin coartadas pequeñoburguesas, pero con, por así decirlo, el alma impersonal de aquel que cumple con su propio deber porque debe ser cumplido, en el centro de nuestra doctrina política, y de quedar ligadas las cosas esenciales sin titubeos. Una adhesión lúcida en lo esencial que debe permitir, o más bien, tonificar nuestra capacidad de agilidad y flexibilidad en lo que es funcional e instrumental. Creo no decir nada nuevo al sostener que, cuando más enraizados estamos en el centro, más nos podemos mover libremente sobre los puntos de la lejana circunferencia sin alejarnos, por lo que importa, por lo esencial, de él. He dicho en primer lugar, cerrar filas para dar vida a una organización política elástica. Quiero también añadir, cerrar filas para poseer una organización política capaz de echar una mano a los hombres destinados a la conquista del poder. Hemos caminado hasta aquí. No debemos temer las consecuencias de una autocrítica cuando ésta es libre y digna y por la que diremos, hemos retrocedido. Hemos quedado estancados, unidos pasivamente a los otros, a los esquemas políticos de los otros, a los falsos problemas de los otros, al reclamo ideológico de los otros. Hemos reconocido como nuestras finalidades, que están por lo menos equivocadas, de los otros. El comportamiento de todos, empezando por los jefes y siguiendo por los partidarios, ha sido en la mejor de las hipótesis la de ingenuos, en la peor de obtusos. Nuestro discurso político se orientaba originalmente sobre Europa, pues creíamos que Europa era verdaderamente un mito y representaba una idea fuerza auténtica, mientras que mucho más tarde nos hemos convencido de que esta palabra refleja una simple definición geográfica, a la cual no era lícito atribuir un valor original de propaganda en una época en que los mismos estancos, lavanderías, bares y hoteles de estaciones termales se llaman Europa. Hablamos de concepción política europea a oponer a las diferentes concepciones nacionalistas patrioteras, pero no hemos tenido cuidado, o no hemos querido darnos cuenta, que ésta no podía tener valor más que frente a la derecha nacionalista pequeño burguesa y que, por tanto, se agotaba en los términos de una polémica cualunquista, también sobrepasada en lo sucesivo porque los golfillos neofascistas vociferan, Europa, fascismo, revolución. Hemos hablado en términos de civilización europea sin arañar la superficie de esta expresión y sin verificar, yendo al fondo del problema, si existe en realidad una civilización europea homogénea y cuáles son los auténticos coeficientes de significación a la luz de una situación histórica mundial en el seno de la cual el guerrillero latinoamericano está mejor adherido a nuestra visión del mundo que el español enfeudado a los curas y a los EU, o el pueblo guerrero. La perspectiva revolucionaria de la guerrilla castrista y guevarista ha sido aventajada según Ludovico Garruccio por la revolución combatiente de los movimientos nacional populares como la Falange Socialista Boliviana o el Movimiento Nacional Revolucionario, activos durante los años 40, los jóvenes oficiales bolivianos. Los intelectuales de la Falange y del MNR pertenecen al mismo genos populista, xenófobo y racista que la Guardia de Hierro rumana y como ellos llaman a la nacionalidad, a la bolivianidad, para la recuperación de las masas subalternas, como ellos, pagan un tributo de sangre cada vez más elevado y como los guardias de hierro y los cruces flechadas, encuentran una audiencia obrera y popular superior a la de los movimientos marxistas, Ludovico Garruccio, Momentos de la experiencia política latinoamericana. 3 ensayos sobre el populismo y milicia en la América Latina, Bolonia, 1974. Entre Guevara y Mísima, afirma Garruccio. Entre un intelectual sudamericano que busca la muerte bella en el surco de los libertadores y de los caudillos del periodo romántico de la independencia y el escritor japonés que reivindica para su harakiri espectacular la ética del heroísmo, existe una fidelidad común a los valores tradicionales, idem. Prototipo legendario del guerrillero latinoamericano, Che Guevara, es el autor de esta frase significativa que Freda recuerda en 1970. En la edición de la obra de Julius Evola Doctrina Aria de Lucha y Victoria, encontrar la fórmula para perpetuar en la vida cotidiana el comportamiento heroico de la guerrilla es, desde el punto de vista ideológico, una de nuestras tareas fundamentales. El instrumento para movilizar al pueblo debe ser esencialmente de orden moral. El general Perón, al cual Ernesto Che Guevara había enviado, con una amistosa dedicatoria, su libro sobre las técnicas de la guerrilla, declaraba en una entrevista a Jean Thiriart,
Castro es un promotor de la liberación. Él ha debido apoyarse sobre un imperialismo porque la vecindad de otro amenazaba aplastarlo. Pero el objetivo de los cubanos es la liberación de los pueblos de América Latina. Ellos no tienen otra intención que la de constituir una cabeza de puente para la liberación de los países continentales. Che Guevara es un símbolo de esta liberación. Él ha sido grande porque ha servido a una gran causa hasta acabar por encarnarla. Es el hombre de un ideal. Nation Europe. Febrero de 1969. La herencia nacional popular del peronismo y del movimiento guerrillero castrista parece haber sido retomado hoy por los montoneros. Esta organización, caracterizada por sus lazos con la cultura argentina y con el peronismo más auténtico, representa hoy la fuerza revolucionaria más auténtica entre las que luchan en América Latina contra el imperialismo tentacular americano sionista. En función de ciertas informaciones, es necesario aclarar que este movimiento ha estallado en varias fracciones. Por un lado, la prensa ha llamado la atención sobre el caso del banquero israelita David Graeber, de Vietnam del Norte, con su estilo de vida sobrio, espartano, heroico, está más cercano a nuestra concepción de la existencia que el tubo digestivo italiano, francés o alemán occidental 2, o el combatiente palestino más cercano a nuestros sueños de venganza que el inglés, europeo, lo dudo, judío o judaizado 3, calificado como el banquero de los montoneros ya que durante la dictadura militar argentina financió actividades terroristas y con el que el claque sionista ha desatado una vasta campaña de solidaridad, Lectures Francaises, junio de 1978, Por otra parte, según un comunicado publicado en Beirut y recogido por el diario parisino Le Monde, 20 de septiembre de 1978, se leía que los palestinos abastecen de armas a los montoneros y que palestinos y montoneros que entablaron contactos en 1972 están obligados a sostenerse mutuamente en su lucha respectiva contra Israel y la Junta Argentina. 2. Este estilo ha representado en la lucha antiplutocrática del pueblo vietnamita un elemento irreconciliable con el racionalismo burgués y pacifista de esta ideología marxista a la cual se refieren verbalmente los dirigentes de Hanoi. Esto es tan cierto, que tras la fachada oficial del marxismo-leninismo, se ha afirmado y enseñado que el espíritu continúa, siendo el factor fundamental de las relaciones entre hombre y arma, pues, esta última por moderna que sea, no es sino un objeto inerte sin la intervención del hombre. La estrategia norteamericana, que confía el destino de la guerra al factor máquina y no al factor hombre, ha sido vencida en el choque con el pueblo vietnamita cuyos jefes han aprovechado las enseñanzas de Xiao Hoa, dirigente del Departamento Político General del Ejército chino, el cual afirmaba que el resultado de la guerra es decidido por el hombre. La victoria es imposible si se sigue la teoría según la cual son las armas las que deciden. 3. No solo antisemitas como Wagner y Chamberlain, sino también judíos como Weininger notaron la existencia de una analogía entre el tipo inglés y el tipo judío, analogía que los ingleses mismos han reconocido. Esto nos hace comprender mejor el carácter irrealista de aquellos que en el seno del nacionalsocialismo se ilusionaron sobre la disponibilidad de Inglaterra, nación indiscutiblemente de raza blanca, a apoyar los proyectos geopolíticos de Alemania. Las falaces categorías biológicas sobre las cuales se basaron las susodichas ilusiones pueden servir únicamente, si se utilizan como fundamento de una geopolítica actual, a suministrar una excusa al occidentalismo norteamericano, heredero del imperialismo cosmopolita. Hemos combatido por la hegemonía europea, adhiriéndonos a una Europa que estaba ya americanizada o sovietizada, sin considerar que esta Europa se había convertido en esclava de los Estados Unidos y de la URSS, porque las naciones y los pueblos europeos habían absorbido, después de la derrota militar, pero no como consecuencia de esta, las exportaciones ideológicas de los Estados Unidos y de la URSS, sin considerar que el desplome político, económico y cultural, estaba intervenido justamente porque había cesado esta tensión, porque se había hundido el soporte que había suscitado entre algunos pueblos, en algunos hombres europeos, en ciertas épocas históricas, solo en algunos hombres y en épocas históricas concretas, esta dimensión superior de civilización que pretendíamos atribuir a Europa. Ha llegado el momento de acabar de divertirse con el títere Europa y de hacer gárgaras con su nombre. Nada tenemos que hacer nosotros con la Europa iluminista. Nada tenemos que ver con la Europa mercantil, con la Europa del colonialismo plutocrático,
nada que compartir. Solo tenemos cuentas pendientes con la Europa judía o judaizada. Sin embargo, si se quiere ver otra cosa aparte de esto cuando hablamos de civilización europea, hemos de referirnos a algo de lo que nunca hemos hablado de forma real y completa. Y estoy seguro de que si hubiéramos considerado verdaderamente este otro, no hubiéramos suministrado a este continente un contenido, o mejor una etiqueta, o mejor aún, un marchamo, representado por la palabra Europa. De vez en cuando afloran componentes impuros que hay que rechazar y enterrar. Son tantos los factores, demasiados, diría yo, que han alterado y corrompido este líquido europeo hasta convertido en estiércol, que no puede haber ahora un proceso positivo de decantación. Europa es una vieja zorra que se ha prostituido en todos los burdeles y ha contraído todas las infecciones ideológicas desde las revueltas medievales de las comunas a las de las monarquías nacionales antiimperiales, del iluminismo, al jacobinismo, la masonería, el judaísmo, el sionismo, el liberalismo y el británico, quienes en nombre de la cruzada anticomunista o de la defensa de la raza blanca se enrolan como mercenarios de Occidente son unos miserables, son mercenarios que han sostenido la intervención francesa en Indochina, las guerras norteamericanas contra Corea y Vietnam, el ataque israelí contra Egipto y el desembarco franco-británico en Suez, las acciones aventureras en el Congo, el Putsch de Argelia e incluso hasta el raid sionista de Entebbe y las diferentes presencias blancas en África del Sur y de los tenderos calvinistas en Rhodesia. Marxismo, una puta, cuyo vientre ha concebido y engendrado la revolución burguesa y la revuelta proletaria, cuya alma ha sido poseída por la violencia de los comerciantes y la rebelión de los esclavos. Y nosotros, ahora, queremos seducirla susurrándole palabras mágicas, diciéndole por ejemplo, que debe entregarse a los europeos exclusivamente, de Brest a Bucarest 4. 4 en el contexto de la geopolítica y de una civilización común, tal y como demostraremos más adelante, la Europa unitaria y comunitaria se extiende de Brest a Bucarest. Jean Thiriart comenzaba así su libro, Arriba Europa, Barcelona, 1965. No podemos detenernos aquí sobre los numerosos puntos de la obra de Thiriart que tienen aún hoy un valor incontestable, aunque ciertas teorías del libro, unidas a acontecimientos históricos contingentes, hayan sido superadas por trabajos de este autor aparecidos sobre todo en la revista Nation Europe, nos contentaremos con citar uno solo de los méritos de Thiriart, el haber arrojado luz, con argumentos lúcidos y realistas, sobre las perspectivas limitadas del pequeño nacionalismo. Los pequeños nacionalismos estrechos se acumulan unos a otros. Es un sinsentido, es una contradicción expresa pretender lograr una fuerza de la suma de particularismos inmóviles y desconfiados. Del romanticismo nostálgico del antiguo combatiente, rechazamos el paralítico patriotismo de los cementerios, el vanidoso patriotismo de los portadores de cintas y de toques de corneta, de las absurdas concepciones nacionales construidas sobre la homogeneidad biológica o lingüística. Para nosotros el nacionalismo es la identidad de destino basada en vistas de un gran designio común. Pero, por otra parte, las limitaciones de Thiriart consisten justamente en su nacionalismo laico, sostenido por una concepción maquiavélica de la política y privado de toda justificación de orden trascendente. Los enfrentamientos históricos se resolvían para él, según una relación de fuerzas brutal, mientras que el Estado encarnaría una voluntad de poder nietzscheana al servicio de un proyecto de hegemonía europea marcada por un orgullo exclusivista, ciego y suficiente, un tipo de hombre, tras varios siglos ha emergido del magma de los pueblos y de las razas, es el hombre europeo. Oriente no ha sido nunca fecundo más que, en el campo de la metafísica y del misticismo, actividades particularmente poco constructivas, los otros pueblos no pueden disminuir su desvío, atrapar su retardo, más que en la medida en que renuncian a su cultura y adoptan la nuestra mucho más fecunda. Jean Thiriart, Arriba Europa. Hemos levantado la bandera de Europa sin comprender que ella no podía tener para nosotros ninguna significación válida y homogénea, sin ver el número de hilos y nudos de que estaba compuesto su tejido desgarrado y cuántos excrementos ocultaba. Nosotros hemos preferido esconder nuestra incapacidad a escoger aquello que tenía para nosotros de auténtico y verdadero, y a saber rechazar lo que tenía de impuro y equívoco en el seno de la tradición europea, teniendo la ilusión de colmar un vacío tal por el recurso a la fórmula, a la palabra Europa sin considerar, como ya dije al principio, que existe una Europa democrática burguesa o democrática socialista, tal como existía ayer una Europa fascista y nazi, y una Europa demócrata, tal como existía anteayer una Europa jacobina y una Europa contrarrevolucionaria, sin considerar que muchos,
comprendiendo los tecnócratas de la Comunidad Económica Europa, sueñan con una Europa a su manera, una Europa fundada sobre la jerarquía funesta que impondría a la base de la pirámide la explotación racional del trabajo y, en el pináculo, el cerco del capital internacional. En lugar de adoptar esta fórmula equívoca, que debería solamente servir para distinguirnos de aquellos que sostienen otras fórmulas, las fórmulas nacionalistas tanto más equívocas, es necesario decir, ¿en nombre de qué principios? ¿Alrededor de qué visión del mundo, según qué eficaz dirección, los mejores de entre los europeos deben unirse en una unidad política orgánica supranacional? Es a esta realidad a lo que nosotros podríamos dar aún el nombre de Europa. Frente a la vieja Europa, la Europa de los siglos oscuros, de las comunidades antiimperiales, la Europa de la Iglesia romana, la Europa protestante, del mercantilismo, del iluminismo, del democratismo burgués y proletario, la Europa masónica y judaizada, frente a ese espectro monstruoso e impresentable, los hombres de un tipo diferente. Me he detenido en este punto, porque representa el carácter más evidente de nuestros errores y porque el motivo de Europa ha constituido, en los años de actividad política de nuestra organización, el punto focal hacia el cual confluyen nuestras perspectivas políticas. Estimo, pues, inútil. Esa es este mito de la Europa exclusivista y problemática que se dirige la violenta crítica de Freda, crítica que no merma, según nosotros, el valor indiscutible de la afirmación de Thiriart sobre la dimensión continental indispensables del territorio de un Estado que entiende jugar hoy un papel determinante en la historia mundial. Detenerme a considerar específicamente los otros elementos de nuestro programa, desde el momento en que son también consecuencia, sobre distintos planos, de estos equívocos ya mencionados. Ahora, tras haber reconocido nuestra miopía y nuestros errores, es preciso proceder, antes de verificar la dirección a asumir, el análisis de la situación actual y de los criterios operacionales que siguen los otros. Y digo los otros, y no nuestros adversarios o nuestros enemigos, justamente porque quiero insistir y clarificar hasta las más extremas representaciones que las palabras pueden expresar o las imágenes evocar, en cuanto entre nosotros y los otros hay, y debe haber, más que una simple diferencia de mentalidad, de modo de obrar, de ideología política. Es un alma diferente, es otra raza lo que da a nuestros actos su significación típica y le atribuye una fisonomía propia, irreducible a las figuras y a los términos comunes de las diferentes ideologías políticas de nuestra época. La consideración de la que partimos es esta: vivimos hoy en el mundo de los otros, rodeados por los otros, por esos dignos representantes de la época burguesa, bajo la dominación de la más miserable y envilecedora de las dictaduras. Lo que nos rodea es burgués, sociedad, política, economía, cultura, familia, comportamientos sociales, manifestaciones religiosas, etc. En las democracias occidentales, el espectáculo que se desarrolla ante nosotros está unido por una coherencia irritante a los cánones más ortodoxos de la concepción burguesa de la vida. En estas democracias, el Estado sirve para mantener, a través de todos sus instrumentos opresivos y represivos, la relación hegemónica de una clase, la clase de los burgueses, y particularmente de una parte de ellos, la parte constituida en oligarquía plutocrática, sobre el pueblo. El soporte exclusivamente clasista sobre el cual se basan no admite más valores y realidades que los económicos. La dictadura burguesa emerge victoriosamente según un proceso de reforzamiento y de intensificación hegemónica tras la Revolución Francesa, que mantiene inalterada desde hace casi 200 años la única relación que une al burgués a un hombre, la relación del señor con el esclavo, del explotador con el explotado. Pese a todas las dulcificaciones de asistencia, de prevención, generalmente paternalistas, esta es la verdadera realidad del régimen burgués. Es la misma realidad que Marx, en 1849, describía magistralmente en el Manifiesto Comunista. Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el consejo de administración que rige a los intereses colectivos de la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente revolucionario. Dondequiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto,
el del dinero contante y sonante, que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas. Enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas inúmeras libertades escrituradas y bien adquiridas a una única libertad, la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación, velado por los sendales de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, escueto, de explotación. Si la sociedad burguesa concede a los dominados una mejora de las condiciones de vida vegetativa, incluyendo aquí las comprendidas en el terreno mental, no son sino las premisas exclusivamente egoístas económicas sobre las cuales se funda. Se dice con justicia que el diablo es más peligroso cuando se ha hecho respetable, y en efecto, el más grande bienestar es debido, consecuentemente al hecho de que en el desarrollo histórico de la sociedad burguesa, las tendencias a la hegemonía política por parte de los burgueses, consolidados en un abuso de poder político efectivo, han asumido simplemente modalidades de fuerza diferentes de las precedentes y son la expresión de manifestaciones coherentes de una misma e idéntica realidad. Realidad encerrada particularmente en esquemas de tensión producción/diagonal, consumo. El capitalista, pues, comprende que aumentando el salario del trabajador, éste podría comprar el frigorífico o el automóvil producido por el capitalista. El patrón se da cuenta de que aturdiendo a aquel que trabaja, con la obsesión de necesidades siempre nuevas y, por esto mismo, irreales, ilusorias, artificiales, y obligándole a preocuparse por adquirirlas, podrá intoxicar de trabajo al obrero. Entonces, este último, dulce y bueno, tranquilo como un buey que periódicamente podrá mugir por reivindicaciones salariales, al cual, a veces le será dada la ilusión de comportarse como un toro y de poder dañar incluso el establo, no emprenderá ninguna tentativa para sustituir la hegemonía del burgués por la suya propia. Consecuentemente, ese estado de las democracias burguesas representativas es el foro político del burgués, su única función y destino real está determinado por la economía burguesa, su defensa y su sublimación. Ayudada por los medios de penetración que le ofrecen las aplicaciones técnicas de la ciencia burguesa, la burguesía, tras haber reducido al hombre al nivel de trabajador, ha conseguido completar el proceso de identificación entre el momento individual y el momento social y ocupar cada competencia con su presencia. El mercader ha impuesto todas sus inclinaciones propias, sus propias aspiraciones, vocaciones diferentes, extrañas, no digamos superiores, tan solo diferentes. No hay más espacio político que es el del burgués, y que pertenecerá tan solo a aquel que es burgués. Incluso el arte, a pesar de la hipócrita justificación o dignificación en esquemas de autonomía que los burgueses se encargan de atribuirle, está rigurosamente funcionalizado por el placer, o mejor, por las masturbaciones intelectuales de los burgueses. 5. La ciencia libre no es otra cosa que una búsqueda destinada al progreso de la civilización burguesa, no es más que una tecnología eficaz al servicio de las conquistas de la civilización burguesa. 6. 5. Hemos mostrado por otra parte, introducción al discurso sobre el arte nacionalsocialista de Hitler, Edgar, Padua, 1977, como las revoluciones totalitarias del siglo XX han rechazado, con una perfecta equivalencia en los términos, las concepciones burguesas en el arte. Lo que queremos recoger aquí, es que la estética burguesa, haciendo del arte un artículo voluptuoso destinado a parásitos ociosos, para utilizar la expresión de Lukács, que en tanto que hijo de banquero podía hablar con conocimiento de causa, ha erigido en sistema la ignorancia profana. Docti rationel martis intelligiunt, indocti voluptatem, decía Quintiliano, oponiendo la comprensión del simbolismo artístico a la apreciación en términos de placer, de la vista o del oído, del gusto de la sensación agradable. 6. De Hébert Marcuse, discípulo de Freud y Marx, y mentor de la nueva izquierda yanqui, apareció en italiano en 1967, El hombre unidimensional, una crítica de la sociedad industrial avanzada, amañada con el nombre del ideal, aún más avanzado de la imaginación irracionalista. En El hombre unidimensional, Marcuse niega la neutralidad de la ciencia, percibiendo en ella un instrumento propio para racionalizar la explotación del hombre y la naturaleza. La sociedad es reproducida en un conjunto técnico consciente de objetos y de relaciones que posee incluso la justicia, no es otra cosa que la cristalización en los códigos de ideas que dominan en el seno de la sociedad burguesa, de ideas de la clase arrogante que es la burguesía. No importa qué falsa factura,
no importa qué disfunción del sistema es atribuida por ella al sabotaje operado por los enemigos del sistema, por las raras personas para quienes el orden a secas no es un ídolo a adorar, porque las sublimaciones legalistas no representan más que injusticias profundas y envilecedoras. En fin, cuando por casualidad todos estos coeficientes de equilibrio no son suficientes, la sociedad burguesa pone en función su principal y decisiva válvula de seguridad, el deporte, fenómeno de traspaso de masas, de desviación de agotamiento de las energías restantes hacia un objetivo excitante, casi demoníaco. 7. Utilización técnica de los hombres, la racionalidad técnico-científica y la manipulación son unidos en nuevas formas de control social. OP-SIT, traducción italiana, Turín, 1967, p. 160. Pero la denuncia por Freda del carácter funcional de la ciencia con relación al progreso burgués se una a una corriente de pensamiento marcado por un signo algebraico opuesto a este que caracteriza la polémica de Marcuse. Se trata de esa corriente de pensamiento que se expresa en la oposición guénoniana entre ciencia sagrada y ciencia profana, en la destrucción eboliana del mito de la ciencia neutra. Muchos creen aún que la ciencia es el producto de un proceso automático y objetivo, y, recientemente, en las consideraciones de un autor musulmán que une el nacimiento de una ciencia material y cuantitativa a causas profundamente enraizadas y a ciertos límites en las formulaciones teológicas de la cristiandad latina y hace remontar la aplicación ilimitada y ciega de la ciencia moderna en Occidente al hecho de que el cristianismo es una religión sin una ley sagrada. S. Hossein Nasr, El hombre y la naturaleza, Milán, 1977. p. 139. 7. No está quizás del todo desprovisto de interés recordar que la práctica masificada del deporte está entre los puntos programáticos de los famosos protocolos de Sion. Hemos de lanzar anuncios en los periódicos, invitando al pueblo a tomar parte en concursos de todo género, artísticos, deportivos, etc. Semuti, Hebraicita ed Hebraísmo. Los protocolos de los sabios de Sion, Etiar, Padua, 1976, p. 118. Hemos hablado ya del alto grado de judaización presente en la civilización inglesa. Ahora bien, algunos señalan que el deporte moderno es, en gran parte, un don de Inglaterra al mundo, del que el mundo ha tomado y se ha servido mucho mejor que otros. Por otra parte, si la economía es el destino de los burgueses, también lo es para los pobres, esto es, de los explotados o, si se prefiere, de los proletarios. No es en nombre de otra realidad, o de un fetiche diferente, que los proletarios parten al asalto del refectorio burgués. Es la conciencia rabiosa de no querer servir más a los burgueses, de no querer engrosar sus fortunas lo que provoca la revuelta proletaria. 8. Dones igualmente prodigados por Inglaterra, el gobierno parlamentario y el jurado en materia de derecho penal. J. Huizinga, La crisis de Yacyvilta, Turín, 1963, p. 111. Es efectivamente el mundo anglosajón el que ha hecho del instrumento deportivo la principal y definitiva válvula de seguridad de la sociedad burguesa. En el caso particular de la tierra prometida americana, este fenómeno ha estado favorecido incontestablemente por el infantilismo propio del pueblo yanqui. A este respecto, Huizinga señala que esta característica se manifiesta en ciertas universidades americanas en las que la competición deportiva adquiere una importancia esencial, dejando en un segundo plano la vida intelectual. En el occidente burgués, el infantilismo, que según Sombart, se difunde juntamente con el culto a la grandeza material comprendida en la economía capitalista, se manifiesta particularmente en la organización de la actividad deportiva, en la importancia excesiva que toman los nuevos deportes en la prensa cotidiana, sin hablar de los periódicos especializados, hasta convertirse en el sustento espiritual de numerosos individuos. J. Huizinga, O.P. Sit. p. 112. 8. El proletario reclama su lugar en el banquete de la vida, proclama un escritor marxista citado por Sombart, el cual observa que el socialismo proletario, cultivando un ideal que oscila entre el simple goce material del individuo y el deseo de vivir su vida, de participar en los beneficios de la cultura, de desarrollar todas las cualidades del individuo, etc., y juzgando fundamental para este estado de cosas soñar con una rica dotación de bienes materiales, pertenece completamente al interior del universo mental propio de la época económica. El marxismo, concepción del mundo de los tenderos, no conoce valores diferentes a aquellos de la civilización burguesa, en las cuales quisiera hacer participar al proletariado. W. Sombart, Il socialismo tedesco, Florencia, 1934,
pp 113-114. Louis Ferdinand Céline ha conjurado con la violencia que le era propia, las características comestibles de las aspiraciones proletarias, la tripa será siempre la vergüenza del hombre, jamás haréis un conmovedor. Si los burgueses recitan el leitmotiv de la igualdad, como concepto jurídico /cultural /sentimental, los proletarios no se contentan con la buena intención, sino que exigen que la fórmula, convirtiéndose en medio de acción concreta, elimine la distinción entre aquel que tiene y aquel que no tiene nada, o entre quien posee más y quien posee menos. Es siempre en nombre de la realidad económica, es siempre bajo el efecto del delirio místico de la economía que el proletariado tiende a imponer su articulación de las relaciones económicas, su organización de la justicia, su modo de concebir la producción artística, las relaciones entre los ciudadanos, etc. La aparente antítesis entre las democracias burguesas y las democracias socialistas se disuelve, como un témpano de hielo, frente a esta característica dominante de producción y de consumo. El momento prioritario que, en las democracias burguesas está representado por aquel que tiene el poder económico, y consecuentemente, el poder político, el que tiene manda, está constituido en las democracias socialistas por aquel que tiene el poder político y en consecuencia a su disposición, como privilegio anormal de la función de poder político, los mismos medios de producción que, en el campo opuesto, forman patrimonio de los burgueses. De una parte, los detentadores del capital, que poseen, en nombre de la libertad, de la justicia y del orden, el poder político y aspiran a conservarlo, es decir, a aumentarlo para acrecentar su capital. Por otra, los únicos detentadores del capital que, sirviéndose de diferentes imágenes de marca, hacen publicidad para el mismo producto. La estructura economicista del proceso producción-consumo está pues presente en los dos casos. Este no es el momento de analizar, sino brevemente, las implicaciones imperialistas de estos sistemas, pues la lógica necesaria pone justamente la solución del asalto imperialista como medio de protección, único y fatal del sistema capitalista. No hay pues que sorprenderse si, tanto en la sociedad burguesa como en la sociedad socialista, también las funciones de poder se califican y, credo, un título de nobleza. Jamás. Intestinos ávidos de los proletarios contra intestinos repletos de burgueses. Esta es toda la mística democrática, la conciencia de clase es una futilidad, una demagógica convención. Cada obrero no pide sino salir de su clase obrera y convertirse en burgués lo más individualmente posible, lo más rápidamente posible. L. F. Céline, L. École des Cadavres, París, 1938, pp 105 y 128 a 129. Se expresan exclusivamente en términos de riqueza, no podría ser de otro modo cuando se atribuye al Estado la única función de ordenador de riqueza, cuando la función del Estado es excitar el incremento de riqueza, adueñarse de ella y proponer exclusivamente la satisfacción de las necesidades físicas de la existencia vegetativa, incluyendo también, repitámoslo, en el término físicas esas complicaciones inquietas que el burgués se complace en designar como necesidades espirituales. En los dos modelos, en consecuencia, el fenómeno idéntico admite solamente en alternancia manchas de imagen. Tensión que opone burgueses a proletarios de una parte, tensión que opone a burócratas, los funcionarios tecnócratas, a gobernados del otro lado. Por una parte, la propiedad privada no está comprendida en el Estado, es decir, que no se limita a representar uno de los coeficientes organizadores del Estado, sino que es el Estado mismo, el Estado como la propiedad de los propietarios. Por otra, la propiedad estatal que se resuelve en la propiedad de aquel que administra el Estado, si bien este y la igualdad abstracta se resuelven en una prevaricación burocrática y tecnocrática. Llegados a este punto, sería ridículo oponer a este análisis el sutil distingo según el cual a una sociedad sobre el plano de los resultados entre las dos formas de organización, la burguesa y la socialista, no correspondería una identidad sustancial sobre el plano de los principios. Según estos, la relación explotador-explotado sería la consecuencia típica y normal, derivada necesariamente de las premisas del sistema capitalista burgués, y la explotación del gobernado por el gobernante en el sistema capitalista socialista debería ser calificada de disfunción anormal y de la degeneración no imputable a la esencia misma del sistema 9. La verdad, por el contrario, es que la esencia de los dos. 9. La tendencia de las democracias burocrático-proletarias del este europeo a converger hacia los mismos resultados de explotación obtenidos por las dictaduras partitocráticas, sindicales, burguesas de Occidente representa una aplicación de la ortodoxia marxista y no una desviación con relación a ella. Sombart en su crítica del marxismo,
afirmaba que éste quería construir el mundo futuro con el material ofrecido por el capitalismo. Así escribe, la naturaleza aún indeterminada del capitalismo la hace apta para ser la realizadora de los deseos que encaminan el espíritu de Marx. Pero justamente por el hecho de confiar en el capitalismo para la tarea de realizar sus propias aspiraciones, Marx mostraba que en el fondo de su alma amaba al capitalismo. W. Sombart, el capitalismo moderno. Fenómeno es la misma porque los principios son los mismos, la economía es el destino del hombre, su única realidad elemental y esencial, y su dimensión existencial última, y esta realidad primordial, teniendo en su centro la imagen eterna del tubo digestivo, un tubo con dos aberturas, una para engullir y otra para evacuar. Las otras aberturas eventuales solo sirven para facilitar la buena digestión y estimular las secreciones gástricas. Turín, 1967. p. 490. Es con respecto a esta posición congénita que nace el complejo de inferioridad sufrido por los marxistas de las democracias burguesas más opulentas, complejo de inferioridad que engendra prácticamente con regularidad tentativas de adaptación, autogestión yugoslava, primavera sionista de Praga, progresión de los tecnócratas en Polonia, etc. Pero, es importante comprender que la posición adoptada por Freda respecto a la democracia burocrático marxista es de signo algebraico, opuesto al representado por los diferentes disidentes, cristianos a los Solzhenitsyn, progresistas a los Sájarov, marxistas de la nueva izquierda como Ejedus, judíos diversos, cuya tarea consiste en obrar con miras al fin de un alineamiento futuro de sus respectivas naciones, y del campo socialista en general, sobre el modelo occidental hasta una integración total. Los disidentes representan la vanguardia visible y provocadora del asalto que Occidente está a punto de lanzar contra las zonas atrasadas de la Europa del Este. Es pues significativo que sus palabras de orden, derechos humanos y otras, se dirijan contra esos aspectos de los regímenes socialistas, autoritarismo, partido único, poder militar, etc., que, aunque sometidos a una orientación desviada y deformada, podían representar aún un punto de apoyo y un instrumento para las tendencias nacional-comunistas y nacional-sociales que existen en ciertos medios del Este. Y es en esa ideología de ciertos medios disidentes sinceramente fieles al marxismo donde se manifiesta la imposibilidad de un anticapitalismo marxista. La obra de un disidente húngaro, Afanasó, nos aclara las características doctrinales de la nueva izquierda. El anticapitalismo de Ejedus pertenece por completo al mundo moderno, está privado de sugestiones solidaristas, populistas o precapitalistas. La ciudad nueva de Ejedus se edifica sobre la creación de comunidades eficaces, llenas de estructura social de los países de la Europa Oriental, Milán, 1977, pp 7 a 8. La polémica está dirigida, evidentemente, contra esos elementos solidaristas, populistas o precapitalistas que en la Europa del Este no han desaparecido y de la disidencia pro-occidental fiel al programa progresista del marxismo. Cuando esto es necesario, admite sin embargo, dos interpretaciones diferentes de verdad, una, según la cual todos los tubos digestivos son iguales, otra, según la cual todos los intestinos no son iguales, sino unos más gruesos y otros más delgados, y es por esto por lo que es preciso que la justicia, el orden, etc., velen porque no se produzca una peligrosa y subversiva dilatación.